Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Lunes, miércoles, viernes y domingo tenemos un compromiso con usted para traerle una palabra fresca del cielo a partir de las 8 en punto de la noche, por medio de nuestras ondas radiales de su emisora Vino Nuevo Radio y también por medio de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo Marco Peña en esta noche de lunes, noche para hablar de Jesús. Todos los lunes hablamos de Jesús. 250 acontecimientos en la vida de nuestro Señor y Salvador. El tema de esta noche lo hemos titulado Jesús prepara a sus discípulos para la persecución. Pero antes, oremos. Nos disponemos, Señor, en este momento delante de tu presencia para escudriñar tu palabra, para edificar a todos aquellos, Señor, que nos estén escuchando y nos estén viendo a través de las diferentes plataformas. Pon en nuestros labios palabras de lo alto, que todo lo que vayamos a comentar en esta noche sea apegado a las sagradas escrituras. Que tu Espíritu Santo nos guíe en esta noche a todo conocimiento y a toda verdad, y que sea tu nombre glorificado en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén. Hablemos de Jesús. 250 acontecimientos. Corresponde hoy continuar con el acontecimiento número 92. Acontecimiento 92 de 250 acontecimientos. Los 4 libros de la Biblia que nos hablan acerca de la vida de Jesús son los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hemos tomado estos 4 libros y elaboramos una armonía para crear adicionalmente una relación cronológica de 250 sucesos en la vida de Jesús, desde las profecías mesiánicas de su primera venida hasta su ascensión al cielo. Esta armonía está a su vez subdividida en parábolas. Tenemos sucesos de los días de reposo, tenemos milagros efectuados por Jesús, los cumplimientos de estas profecías en los evangelios que fueron dichas o predichas en el Antiguo Testamento. Hay mucha doctrina bíblica que estamos desarrollando todos los lunes, y lo mejor es que es en palabras y en los labios de nuestro Señor Jesús. Acontecimiento 92. La mies es mucha. Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Dice la palabra del Señor: Cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos. Eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan al Señor dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Estos 3 versículos de Mateo capítulo 9 tienen un llamado vehemente de Jesús. Hay una situación que Jesús tiene encontrada dentro de sí mismo. Primero, aquella necesidad que tienen todos esos seres humanos, donde Él espiritualmente puede verlos, y Él ve aquello que ni ellos mismos pueden ver. Nosotros muchas veces no
tenemos esos ojos de compasión para ver lo que Jesús mira. Jesús mira con los ojos espirituales. Usted puede ver a la gente en la calle gritando, los puede ver en los estadios, usted puede ver a las personas en los bailes, los puede ver drogándose hasta más no poder, alcoholizados. Usted puede ver mucha gente en la calle riendo a carcajada limpia. Pero todo eso que usted ve es una falacia. Yo no soporto los anuncios de televisión, porque todos los anuncios de la televisión, la gente siempre aparece sonriendo, siempre aparece contenta, siempre aparece feliz, aparece dichosa. Pero la realidad, hermano y hermana, es otra. Y esa es la realidad que Jesús está viendo en estos 3 versículos. Porque lo que está viendo es personas agobiadas, personas que lo que tienen son caretas, pero la procesión la tienen por dentro, están indefensos, están necesitados, hay mucha tristeza, hay mucha necesidad, hay mucho que hacer por tantas almas que en ese momento están perdidas, están descontroladas, no saben para dónde agarrar. Y es ahí donde Jesús viene con esa compasión que solo Él tiene y que nos llama en esa noche como hijos e hijas de Dios a tener esa compasión por esas personas que también están necesitando. Inmediatamente se vuelve a sus hombres y les dice: la cosecha es demasiada. Yo no sé, hermano y hermana, cuál es el cristianismo que usted profesa. Si es un cristianismo solo de asistencia a los cultos de los domingos, si es un cristianismo solamente de una oración por los alimentos, si es un cristianismo de coger un diezmo, depositarlo en un ofrendario y simplemente encogerse de hombros porque tal vez ya usted ha pensado que ya hizo todo lo que tenía que hacer. Sin embargo, el servicio, el ministerio para Dios va más allá de una simple ofrenda, de una simple asistencia ritual a un culto. Jesús está diciendo que la mies es mucha y la cosecha, y los trabajadores son pocos. Hay una gran disparidad entre el trabajo que hay que hacer y los que están prestos para llevar a cabo ese trabajo. Pareciera ser como que no alcanza, o tal vez son muy pocos los que se han identificado verdaderamente. Podrían ser más los que nos identifiquemos, nos abracemos la causa de Cristo. Y según Jesús, hasta ese momento hay una gran disparidad, con mucho que hacer y con muy pocos que se quieren involucrar y quieren llevar adelante esa tarea del Señor. Jesús, al puro final, lo que nos dice: pidan al Señor de la cosecha que envíe trabajadores, porque, hermano y hermana, hoy más que nunca tenemos que redoblar grandes esfuerzos porque hay mucho que hacer y hay muy pocas manos. Hay muchos que critican, hay muchos que señalan, hay muchos que no dejan trabajar a los que quieren trabajar. Hay muchos que creen que no necesitan hacer más nada que esperar la segunda venida del Señor. Sin embargo, tarde o temprano, el Señor y dueño de los talentos le va a demandar a cada uno lo que haya hecho con esa mayordomía que le adjudicó para el engrandecimiento de su reino. Ezequiel capítulo 34, versículos 5 y 6, nos dice el vacío que solo puede llenar Jesús. Dice el Señor en Ezequiel: mi pueblo es como un rebaño de ovejas. Andan por los cerros como ovejas sin pastor, esparcidos, extraviados por toda la tierra. Corren grave peligro, pero a nadie le importa, dice Dios. Nadie se preocupa, nadie las busca, nadie pregunta por ellas. Miles están descendiendo al infierno en este momento. Y muchos de nosotros que decimos llamarnos hijos de Dios, lo único que estamos haciendo es engordándonos y recibiendo palabra y recibiendo en los cultos y estamos cantando los coritos. Mientras allá afuera hay muchas almas necesitadas que requieren de su trabajo y que requieren del mío. Ovejas que están corriendo peligro, ovejas que a nadie le importa. Nos están matando a nuestros jóvenes de 20 años por drogas, por andar en situaciones incorrectas. Todos los días están muriendo nuestros muchachos.
Jóvenes indefensos que necesitan escuchar de la voz de Dios. El acontecimiento número 93. Jesús envía a los 12 discípulos. Ya la parte teórica ha terminado. Ahora tenemos que ir a la parte práctica. No nos podemos quedar, hermano y hermana, en pura teoría. Un médico no es médico por todos los libros que se lea y por todos los exámenes escritos que realice. Necesita hacer campos clínicos, necesita irse definitivamente a los cuerpos. Solamente la práctica es la que nos da esa expertise, esa pericia para poder ejercer esa profesión que tenemos en cada uno de nosotros. Ya Jesús ha entrenado bastante a esos muchachos. Es momento de enviarlos. Dice Marcos capítulo 6, versículos 6 al 9. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Ya es mucho de que estés metido en tu casa. Ya es mucho de que estés metido dentro de 4 paredes, recibiendo en la iglesia todos los mensajes, todo lo que es toda la liturgia. Una iglesia que no sale, una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no se mueve, es una iglesia muerta. Jesús los saca de su zona de confort, los envía de dos en dos y les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Les ordenó, en primer lugar, que no llevaran nada, que absolutamente no perdieran el tiempo en cargar cosas que más bien les iban a originar un peso. Solamente tenían que llevar un bastón. No debían llevar pan, ni provisiones, ni dinero, nada. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Eso que estamos viendo aquí tiene una gran enseñanza. Si de verdad vamos a servir al Señor, tenemos que aligerar nuestras cargas. Hay cargas que usted y yo tenemos que nos impide servir al Señor como Él desea que le sirvamos. Y es importante que en esta noche aligeremos nuestras cargas, quítese de encima todo aquello que no le permite servir a Dios. La murmuración, los malos pensamientos, situaciones que usted trae encima que tienen que eliminarse totalmente. Usted tiene que aligerar su carga. No puede perder tiempo, no tiene que llevar más de lo que necesita. Usted tiene que estar presto, porque el llamado que está haciendo el Señor es inmediato, es ipso facto. Dios lo necesita a usted ya, y sin nada que le estorbe. A muchos les estorba el internet, a muchos les está estorbando las redes sociales. Hay otros que tienen cargas pesadas, llevando cosas improductivas encima. De todo eso hay que despojarse si queremos servir al Señor de una manera inmediata y sintiendo la misma compasión que Él siente por esas almas que se pierden. Ahora, no hay garantía de que el trabajo que usted y yo vayamos a realizar en cuanto a la predicación de las buenas nuevas vaya a ser aceptado por todos aquellos que lo escuchen. La pregunta es, ¿y qué pasa si ese mensaje que usted y yo llevamos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo es rechazado? Marcos capítulo 6, versículo 11, Jesús dice claramente, si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. No me dice ese versículo que usted tiene que discutir absolutamente con nadie. No se ponga a estar peleando el Evangelio. Usted no tiene que defender el Evangelio, porque el Evangelio se defiende totalmente por sí solo. Usted está llamado a presentar el mensaje, no a discutir con nadie. El apóstol Pablo nos dice claramente, olvidémonos de estar discutiendo. Si usted se va a encontrar con una persona que lo que quiere discutir, mejor dé media vuelta y se va. Somos llamados a presentar el Evangelio, nada más, sin saber si la persona lo va a aceptar o no lo va a aceptar. Su éxito y mi éxito no radica en la aceptación o no del mensaje. El éxito para usted y para mí es cumplir el mandato que el Señor nos ha dado de llevar las buenas nuevas. ¿Cuántas personas están escuchando ese mensaje o viéndonos a través de las plataformas? No lo sé. Tal vez una, tal vez dos, tal vez 100. No sé ni me interesa. Aquí no es un asunto de cantidad. Aquí es un asunto de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Si tenemos un compromiso con usted, tenemos que llevarlo adelante, porque no solo nos hemos comprometido con usted, nos hemos comprometido también con Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer, si el mensaje no es escuchado, simplemente es dar media vuelta e irnos. Ni voy a maldecir a nadie,
ni voy a renegar contra nadie, mucho menos me voy a enojar. Simplemente hice mi trabajo, me voy y que sea el Señor el que haga lo que tenga que hacer. Jesús hace una aclaración muy importante, y es que es el pueblo el que es responsable de la forma en que responde al Evangelio, no los discípulos. No es mi responsabilidad, hermano y hermana, como usted reciba este mensaje en esta noche. Mi responsabilidad es llevarlo. Lo que usted haga con el mensaje es un asunto entre usted y el Señor, de nadie más. El acontecimiento número 94, Jesús, aparte de prepararlos ya y enviarlos, y de decirles que muy probablemente no van a ser escuchados, le adiciona algo más, y es prepararlos para la persecución. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 22 dice: el trabajo que yo los envío a hacer, dice Jesús, es peligroso. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Por ser ustedes mis discípulos, los llevarán ante reyes y gobernadores. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Pero si ustedes confían en mí hasta el final, dice Jesús, yo los voy a salvar. Entonces, tras que hay una altísima probabilidad de que el mensaje no sea escuchado, también hay otra altísima probabilidad de padecer por la causa de Cristo. El mismo Jesús se los adelanta. Si hay algo que a mí me encanta del Maestro, es que Él no miente. Jesús no miente. Jesús es claro cuando nos dice lo que nos vamos a encontrar de camino al servirle a Él. Nos vamos a tener definitivamente, hermano y hermana, que retraer de muchísimas cosas. Otras las tendremos que abandonar. Deseos, pasiones, cosas que hacíamos antes, ya no las podemos hacer. El mundo nos va a hacer mal de ojo. Nos van a perseguir, nos van a señalar, nos van a denigrar. Pero eso es parte de servirle al Señor. Todo el mundo, dice, los va a odiar. ¿Por qué? Porque ustedes son mis discípulos. Satanás odia todo lo que se parezca a Dios. Y como usted ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, también Satanás le odia a usted. Entonces no se tiene que asustar. Jesús se lo decía a sus discípulos en la última cena: a ustedes los odian porque a mí me odiaron primero. En ese mundo tendréis aflicción, les decía Jesús, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y si usted, hermano y hermana, llega hasta el final, el Señor tiene una promesa para su vida. Aquí en Mateo encontramos un mandamiento y una promesa al puro final del versículo 22. Si ustedes confían en mí, es el mandamiento. La promesa es: yo los voy a salvar. Si usted confía en el Señor, hermano y hermana, usted deja a Dios obligado a cumplir esa promesa sobre el mandamiento que usted está cumpliendo. Si le cumplimos al Señor siendo fieles hasta el final, el Señor también cumplirá su promesa de salvación para usted y para mí. Los discípulos estaban pensando a ser advertidos de la manera como iban a morir. La Biblia no es clara en cuanto a la muerte de la mayoría de ellos. Sin embargo, hay una tradición que es muy confiable y la cual nos dice que la mayoría de los discípulos al final fueron torturados, azotados y finalmente afrontaron la muerte mediante algunos de los métodos más crueles que se conocían en la historia. El caso de Pedrito, Simón, dice la tradición que Pedrito fue crucificado de cabeza según su petición en la época de Nerón, en cumplimiento de una profecía que Jesús le había dicho a él personalmente una vez que Jesús había resucitado. Cuando vemos a Jacobo, hijo de Zebedeo, dice la tradición, interesantemente, ese es uno de los pocos casos que aparece en la Biblia acerca de la muerte de él. Sin embargo, no nos dice cómo murió, pero en Hechos capítulo 12, versículo 2 nos habla de su muerte, y la tradición dice que fue decapitado a espada en Jerusalén por Herodes Agripa I. Juan, el hijo de Zebedeo, también fue desterrado a la isla de Patmos.
Usted recordará que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan, y también escribió el Apocalipsis. Fue desterrado hacia la isla de Patmos. El caso de Andrés, el hermanito de Pedro, también fue misionero y fue crucificado según su petición, dice la tradición, en una cruz en forma de X. Dice la tradición que Andrés muere en Grecia. Vean qué interesante. Jesús les había dicho que los discípulos les iban a él ser testigos en todo el mundo. Andrés fue a dar a Grecia. Felipe, otro discípulo, fue a Asia Menor y fue decapitado durante la época de Trajano en Asia Menor, allá por el año 54. Bartolomé, el discípulo Natanael, fue a Turquía y dice la tradición que fue martirizado en Armenia, donde fue desollado con un látigo hasta morir. Mateo, otro discípulo, el publicano, fue atravesado en Etiopía, fue a predicar a los etíopes y en el año 60, después de escribir el Evangelio, Mateo muere. Tomás, el Dídimo, fue llevado a la India a evangelizar y atravesado por una lanza. Jacobo, el hijo de Alfeo, fue a Egipto a predicar y fue crucificado en ese país. Tadeo fue misionero en Oriente y fue muerto a flechazos en Beirut. Simón, el cananista, el celote, el guerrillero, fue también crucificado. Matías, el que reemplazó a Judas Iscariote, fue apedreado y posteriormente fue decapitado en Jerusalén. Otros grandes hombres de Dios que no fueron discípulos pertenecientes al grupo de los 12, el caso de Santiago, el hermano de Jesús, el escritor de la carta de Santiago, fue arrojado a una altura de más de 30 metros desde el pináculo del templo, allá por el año 61, por parte del sumo sacerdote Anás. Esteban, allá por Hechos capítulo 7, usted recordará que fue apedreado hasta morir. Pablo fue torturado y después decapitado por Nerón. Después de escribir las últimas cartas de primera y segunda de Timoteo, también muere. Estos hombres fueron estandartes llevando el Evangelio de Dios a toda nación. Todas las buenas nuevas fueron predicadas por estos hombres. Y yo creo, como usted cree, que ellos en ese momento están gozando de la gloria eterna por haber llegado hasta el final. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí, suceda lo que suceda en adelante. En Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39, Jesús decía que Él iba a ser causa de división. Dice la palabra del Señor en Mateo: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, dice Jesús, la vas a perder. Pero si entregas tu vida por mí, la vas a salvar. Definitivamente, hermano y hermana, es un tema que cada uno tenemos que decidir. Si queremos seguir viviendo en la zona de confort en la que nos encontramos, en la tranquilidad de nuestro hogar, sin hacer absolutamente nada, y simplemente dejando que sean otros los que hagan el trabajo, es un asunto de cada uno. Y yo no estoy diciendo si te vas a salvar o si no te vas a salvar, porque ese es un tema en el cual yo no me meto. Pero lo que yo sí tengo claro, y la Biblia lo dice, es que los galardones en el cielo no van a ser los mismos para todas las personas. El grado de beatitud en la gloria no va a ser igual. Dios no va a premiar al salvo que fue un vagabundo, como aquel salvo que mañana, tarde y noche trató de llevar todos aquellos que fue posible a los pies del Señor. Sin embargo,
Es un asunto de cada uno. Aquí no estamos juzgando ni condenando a nadie. Aquí lo que esperamos es que sea el Señor en este momento el que esté hablando a su corazón, el que esté redarguyendo su vida. Que sea el Señor el que nos hable en esta noche, porque mucho de lo que estamos viendo en este espacio de tiempo es la necesidad imperiosa de trabajar en la obra del Señor. Hay mucha mies, hay muy pocos trabajadores. Acontecimiento 95. Jesús ordena la muerte, Herodes ordena la muerte de Juan el Bautista. Hermano y hermana, hasta aquí le llegó la existencia a Juan el Bautista. Herodes va a ordenar la muerte de este hombre. Marcos capítulo 6, versículos 16 y 17. Al oír esto, Herodes dijo: ese es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. ¿Cuál era el problema entre Herodes y Herodes Antipas y Juan el Bautista? Y era que Juan el Bautista había denunciado que Herodes se había dejado, por decirlo de alguna manera, a su cuñada. Herodías había sido la esposa de Felipe, otro Herodes. Recuerde usted que Herodes el Grande muere una vez que Jesús nace, y se divide, todo Judea se divide en 4 tractos. Uno de ellos era gobernado por Herodes Antipas y el otro por Felipe. Felipe estaba casado con Herodías y Herodes Antipas se deja a Herodías. Juan el Bautista denuncia el pecado y por eso es que viene Herodes y mete a Juan en la cárcel. Cuando Juan los confronta a ellos dos por cometer adulterio, entonces Herodías, que había dejado a su esposo por Herodes Antipas, decide su asesinato. En Marcos capítulo 6, versículo 23 al 25, se nos relata cómo es que Juan el Bautista muere. Dice el texto, Marcos capítulo 6, versículo 23 al 25, y le juró: todo lo que me pidas, le dijo Herodes Antipas a la hija de Herodías, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. El nombre de la hija de Herodías no aparece en la Biblia. Para que quede totalmente claro, porque han habido algunas conjeturas en cuanto a cómo era que se llamaba esta mujer. En la Biblia no aparece su nombre. Sin embargo, la muchacha había caído en gracia ante Herodes Antipas, el cual era su padrastro. El hombre entonces le dijo a ella: lo que me pidas te voy a dar. Ella fue donde la mamá y le dijo: mamá, ¿qué le pido a mi padrastro? Y la mamá le dijo: pídale la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró donde el rey y le dijo: quiero que ahora me pongas en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Yo no logro imaginar la frialdad con que esas mujeres estaban haciendo este tipo de petición y cómo estaban siendo usadas por Satanás para llevar a cabo este asesinato tan atroz de un hijo de Dios. Sin embargo, usted y yo sabemos que tarde o temprano cada uno recibirá su castigo por las acciones cometidas y no reconocidas. Herodes admiraba a Juan, pero lo que pidieron sus familiares pudo más y no le quedó otra que ordenar su muerte. Tal vez Herodes no quería matar a Juan, pero tuvo que dar la orden porque no podía quedarle mal ni a su mujer, ni a su hijastra, y mucho menos a todos aquellos que estaban en el banquete. Y Juan el Bautista, hermano y hermana, es decapitado por la causa de Cristo. Acontecimiento número 96. Es un milagro muy interesante que tiene que ver con alimentación de muchas personas. Lo vamos a ver en el próximo segmento, después de esta breve pausa.
Quédese con nosotros. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Bendecimos a todos aquellos hermanos que nos están reportando su sintonía en esta noche de palabra. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y porque ha escogido la mejor parte, y es venir a poner atención no al hombre, no al mensajero, sino poner atención a la palabra que el Señor tiene para su vida. Jesús prepara a sus discípulos para la persecución. Ese es el tema que estamos trayendo hasta cada uno de ustedes por medio de su emisora Vino Nuevo Radio en ondas radiales, y también por medio de su Facebook Ministros de la Palabra, para que también pueda observarnos a través del video, y a las 9 de la noche ese mensaje quedará grabado en nuestro perfil para que usted lo pueda volver a revisar y también lo comparta. El acontecimiento número 96 nos habla de un milagro muy interesante y tiene que ver con la alimentación de 5,000 personas. Juan capítulo 6 versículo 4 dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Recuerden que esta es la segunda Pascua en el ministerio de Jesús, y Jesús está en un momento en que su popularidad es notoria. Sin embargo, ya se encuentra en el año de oposición. Jesús se da cuenta de la noticia de Juan, se entristece mucho, se va a un lugar solitario a guardar ese luto, y después vuelve a su ministerio. Juan capítulo 6 versículo del 5 al 6 dice: Jesús vio que detrás de él había venido una gran multitud. Jesús es el hombre del momento. Muchas personas lo siguen. No todos lo siguen de la misma manera. No todos lo siguen con el mismo deseo, con el mismo anhelo. Unos tienen unos intereses, otros tienen otro tipo de interés. Nosotros lo podemos ver hoy en día. No todos siguen a Jesús para hacerlo su Salvador y su Señor. Muchos en ese momento están detrás de Jesús por ver qué le pueden sacar. Era una gran multitud de personas. Se llegó la noche, ya no había dónde ir a comprar nada. Estamos hablando de 5,000 personas. ¿Qué se podía hacer con la necesidad de alimentación para todos ellos? Jesús le dice a Felipe, uno de sus discípulos: Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman todos estos? Yo no sé si tendrían dinero. Sin embargo, Jesús sabía qué era lo que había que hacer. Sin embargo, quería ver qué le contestaba a su discípulo. Jesús quería ver el grado de fe que tenía este hombre ante esa gran labor que había que hacer. Había un reto enorme. Había que darle de comer a 5,000 personas y no había en ese momento nada que ofrecerles, ni dónde ir a buscar, y creo que mucho menos con qué. Jesús sí sabe, porque Jesús sabe todas las cosas que necesitas. Y le pregunta a Felipe: Felipe, ¿qué vamos a hacer? Y se lo decía, dice, para probarlo, porque Jesús sabía lo que había que hacer. ¿Qué hacemos, Felipe, con todo ese montón de personas que tienen una gran necesidad? Juan capítulo 6 versículo del 8 al 9, uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, le dice: Señor, aquí hay un muchacho y lo que tiene son 5 panes de cebada y 2 pececillos. Eso es todo. El muchachito se había hecho una merienda, unos pedazos de pan, 5 pedazos de pan y pan de cebada. Por cierto, el pan de cebada era el pan de pobres. El trigo era para el pan de ricos y la cebada era para el pan de pobres. Era un pan de baja calidad. Era un muchacho pobre. Sin embargo, esos 5 pedacitos de pan y esos 2 pececillos fueron llevados ante Jesús. Natanael, en su incredulidad, le dice a Jesús: ¿qué
¿qué es esto para tantos? O sea, es lo único que he encontrado. Le pregunté a todo el mundo y ese muchacho, eso es todo lo que tiene. Y yo no creo que vaya a alcanzar. Hay una gran verdad espiritual en esto que estamos leyendo. Este niño, ese muchacho, entregó lo poco que tenía. Entregó su merienda, lo que había llevado para el camino. Y esto que parecía tan poco, fue suficiente para que Jesús obrara un milagro y se le diera de comer a 5,000 personas en aquella ocasión. Si usted y yo, hermano y hermana, creyendo que lo que tenemos es poco y no lo ofrecemos, ofrecer nada no va a provocar que Dios haga algo. Si no ofrecemos nada, Dios no va a tener nada que usar. Pero si usted y yo ponemos en las manos del Señor lo poco que tenemos, el Señor lo va a usar en grande manera. A veces decimos, no podemos servir porque no tengo recursos. No podemos servir porque no tengo dinero. No puedo hacer nada para el Señor porque en ese momento hasta con costos, si acaso tengo para comer. Pero eso poco que usted y yo le podemos ofrecer al Señor, el Señor lo va a tomar y lo va a multiplicar con creces. De lo poco el Señor hace mucho. Y usted, hermano y hermana, sabe de qué le estoy hablando. El milagro número 18 que aparece registrado en los evangelios tiene que ver con esa alimentación que recibió ese día esas 5,000 personas. Juan capítulo 6, versículo 11. Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Jesús no vio la cantidad, Jesús vio la disposición. Y lo primero que hace es agradecerle a Dios lo que Dios va a hacer. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sabemos. Pero Hebreo dice que tenemos que llamar a las cosas que no vemos como si fueran, creyendo que ya son. Y por esas cosas que no hemos visto hasta el día de hoy, y que sabemos que ya son, hoy damos gracias. Jesús reparte entre los discípulos, y los discípulos entre los que están recostados, y empezaron todos a comer todo lo que quisieron. 5,000 personas, solo hombres. No estamos hablando de los niños y de las mujeres. Ese día podían haber habido aproximadamente unas 15,000 personas, 14,000 personas, qué sé yo. Todos ellos comieron ese día. Todos fueron alimentados. Y eso porque el Señor tomó lo poco que le ofreció ese muchacho y lo engrandeció de una manera maravillosa. Acontecimiento número 97. Jesús camina sobre el agua. Marcos capítulo 6, versículo 47 al 48. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Está una barca con los discípulos en el mar de Galilea. Jesús no estaba en la barca, estaba en la orilla. Los discípulos están dentro de la barca. Y dice que viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, es Jesús el que está viendo lo que está pasando. Dice cerca de la 4ª vigilia de la noche. Estamos hablando a altas horas de la madrugada. Entonces Jesús vino hacia ellos andando sobre el mar. Jesús está a más de 5 kilómetros en la orilla. Esta embarcación está adentro del lago y Jesús va a buscarlos. El milagro número 19. Jesús camina sobre las aguas. Mateo capítulo 14, versículo 24 al 27 dice: la noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra los vientos contrarios. A las 3 de la mañana, Jesús se le acerca, camina sobre las aguas. Los discípulos gritaron de espanto: ¡es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les gritó: calma, no tengan miedo, soy yo. Los discípulos están asustados, están en medio de una tempestad, y en el momento preciso, hermano y hermana, aparece Jesús.
Porque el Maestro nunca va a venir ni 5 minutos antes, ni 5 minutos después, cuando sea el momento justo y preciso que ha sido establecido para venir en tu socorro y en tu auxilio. Jesús viene hacia ellos caminando sobre las aguas. Los discípulos se asustaron, sin embargo Jesús les dijo: no se preocupen, soy yo. En ese instante aparece Pedrito, el discípulo del cual estamos hablando los domingos. Pedro, muy entusiasmado al ver a caminar a Jesús, en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 32, Jesús le dice a Pedro: venga, porque Pedro anteriormente le había dicho a Jesús que él quería llegar hasta donde él. Entonces Jesús le dice: bueno, venga, pero si vas a venir, Pedro, venga sin dudar. Pedro sale por la borda y camina sobre las aguas. Empieza a caminar sobre Jesús. Pero había una instrucción clara del Maestro: Pedrito, no dude. Al percatarse de lo que hacía, de la inmensidad de las olas que se le echaban encima, Pedro siente miedo y se hunde y empezó a gritar: Señor, sálvame. El que está firme, mire que no caiga. Pedrito se las creía todas, como hay muchos hombres y mujeres que dicen llamarse cristianos y cristianas, que creen que las tienen todas consigo. Se sienten los más fuertes, no se sienten vulnerables, creen que pueden con todo. Y hay un momento en que Jesús tiene que desnudar ese orgullo y esa altivez y demostrarles que no es con nuestras propias fuerzas, sino que es con las fuerzas del Señor que podemos salir adelante. Fueron mayores las olas, fueron mayores los temores, fue mayor la oscuridad de la noche. Pedro quita la mirada de Jesús y se hunde, y lo último que le quedó fue una exclamación a gritos: Señor, sálvame. La misericordia de Dios, hermano y hermana, es tan grande que Dios ha venido en muchos momentos de nuestra vida a socorrernos, como esta situación de la de Pedro. Jesús extiende la mano, lo sujeta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema muchas veces, hermano y hermana, es nuestras dudas. Cuando nosotros dudamos de Dios, estamos listos para que con nosotros ocurra cualquier cosa. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que no se le olvide que sus ojos nunca tienen que apartarse del Maestro. No deje de ver a Jesús, no mire hacia otro lado. Suceda lo que suceda, se venga lo que se venga, por más horrible que se ponga el panorama, no quite la vista de Jesús. Acontecimiento 98 de 250 acontecimientos que tenemos que ver en la vida de Jesús todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Jesús sana a unos enfermos en Genezaret. Genezaret era una llanura localizada al este del mar de Galilea. Y Jesús llega hasta ahí, al otro lado del lago, amarraron la barca después de esta situación tormentosa, y la gente, cuando ve que Jesús se baja de la barca, lo reconoce. Él y sus discípulos recorrieron toda la región, y cuando oían que Él estaba en algún lugar, allí la gente le llevaba camillas con muchos enfermos. Vean qué impresionante. Si había alguien, hermano y hermana, que no perdía el tiempo, era Jesús. Se baja de la barca e inmediatamente hay un trabajo que hacer. ¿Cómo es posible que nosotros, en gran cantidad de excusas, le decimos al Señor: hoy no puedo, mañana sí, hoy es domingo, es feriado, merezco vacaciones, tengo que dormir? El Maestro sabía que había muy poco tiempo y que había mucho trabajo, y si había alguien muy comprometido con la obra, era Él mismo. Ese es el llamado que hemos estado haciendo durante esta hora de transmisión. Hay mucho trabajo que hacer, y lo que menos hay, hermano y hermana, es tiempo para desperdiciar. No desperdicie el tiempo. Deje de ver tanta televisión. Deje de entrometerse en la vida ajena.
Deje de estar metido tantas horas en sus redes sociales averiguando lo que no tiene que averiguar. Deje de estar con hábitos que no le están siendo de provecho y maximice ese tiempo en engrandecer la obra de Dios. La mies es mucha, los obreros son pocos. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no pierde tiempo como usted y yo lo estamos perdiendo. Hoy en día está habiendo una gran apatía y una gran indiferencia en el pueblo de Dios hacia la obra del Señor. Y en esta noche Dios nos está exhortando y nos está llamando a que dejemos esa apatía. No es tan importante tus asuntos como los asuntos de Dios. No es tan importante lo que haces en el día como lo que hay que hacer para la obra del Señor. Porque donde está tu tesoro, dice Jesús, ahí está tu corazón. Si usted cree que no es importante esas almas que se están perdiendo, entonces ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en los placeres del mundo, si tu tesoro está en vagabundear, en dormir, en dispersarte en cosas que no te generan valor agregado, ahí está tu corazón. Jesús sabía que había una gran necesidad y había que ir a ayudar a todos esos necesitados porque Él tenía compasión de esas almas. El milagro número 20, relatado en los evangelios, Jesús sana a todos los que tocan su manto. Marcos capítulo 6, versículo 56. Y donde quiera que Jesús entraba, en aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, les rogaban que los dejase tocar siquiera el borde del manto. Todos los que tocaban el borde del manto de Jesús quedaban sanos. Y no es que el manto, hermano y hermana, tenía poderes, superpoderes milagrosos de sanidad. No era el manto, era la fe de aquella persona que venía a Jesús, que sabía que Jesús podía hacer algo en su vida. Es esa fe la que acciona el poder de Dios. Cuando usted tiene fe en Dios, usted acciona el poder de Dios. Y eso fue lo que hizo muchas de esas personas. Ellos sabían que con solo rozar el manto del Maestro, su necesidad iba a ser contestada. No por la tela, sino por la fe interna. Cuando usted le cree a Dios, usted activa ese poder del Señor sobre su vida. La gente reconocía que Jesús era un gran sanador. A la multitud que le dio de comer, y muchos de estos que fueron sanos, también tenemos que decir que llegaron a buscar a Jesús no con corazón contrito y humillado para hacerlo su Señor y Salvador. Muchos de ellos no llegaron a comprender quién en realidad era Jesús. Hay muchas personas que hoy en día buscan al Maestro simplemente para una necesidad. Llegan a buscar al bombero para que les apague el incendio. Una vez que el incendio se ha apagado, se olvidan del bombero. Y así no funcionan las cosas con el Señor. Porque el postrer estado de esa persona puede ser peor que el estado inicial. Y Jesús lo dijo en una de sus sanidades: vaya y no peque más. Porque si usted continúa en lo que está haciendo, la próxima vez puede ser peor que esta vez. Muchas personas han recibido grandes bendiciones de Dios. El Señor ha obrado sobre muchas personas, pero rápidamente se han olvidado del hacedor de ese milagro. Y tarde o temprano tienen que reconocer el gran error de solamente buscar a Jesús para cuando se le necesita. Así no se vale. No puedes venir a buscar a Jesús solamente con un control remoto para que arregle tus asuntos. Tienes que entregar tu vida, rendirte a Él. Tienes que hacerlo el Señor de tu existencia y declararte un servidor en sus manos. El acontecimiento número 99, Juan capítulo 6, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Jesús en ese acontecimiento 99 le dice a esas personas, y Él, conociendo el corazón de las personas, Jesús le dijo a ellos: ustedes vienen a mí por las señales. Es una lástima que no hayan venido verdaderamente por el pan del cielo.
aquel que tiene el río de agua viva para darle al sediento esa agua que necesita para calmar toda esa sequedad interna. Jesús le dice a esa gente: ustedes vinieron a buscarme porque tenían una necesidad. Qué lástima. Esa es una crítica de Jesús para todos aquellos que le buscan únicamente por los beneficios físicos y temporales que puede Jesús hacer por ellos. Muchos buscan a Jesús por prestigio, otros por consuelo, otros lo buscan por ver qué logran sacarle para que le pague sus deudas, para que le dé trabajo, y después se olvidan del Señor. Ojalá que usted y yo, hermano y hermana, no caigamos en este tipo de actitudes. Juan capítulo 6, versículo 28 y 29, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, crean al que ha Dios enviado. Crean en el que Dios ha enviado. Muchos que buscan sinceramente a Dios quedan perplejos de todo lo que Dios hace en sus vidas. Lo que Dios quiere, hermano y hermana, es que le busquemos en espíritu y en verdad. Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Yo no solamente puedo resolver tus necesidades físicas y temporales, yo también puedo hacer algo por tu vida eterna. El que viene a mí, dice Jesús, nunca va a tener hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay una garantía, hay algo hermoso que Dios te ofrece a ti y me ofrece a mí. Si usted pone en una balanza lo que Satanás y el mundo te ofrece contra lo que Dios te ofrece, te vas a dar cuenta que el único que quiere que vivas eternamente y en gloria es Jesús. Satanás lo único que quiere es destruirte junto con él en el lago de fuego. Solamente en Jesús es que podemos encontrar esa saciedad de hambre y de sed. Podemos saciar el hambre solamente a través de Jesús. Y cualquiera que se comprometa a creer en Jesús como el Salvador tendrá la total seguridad, hermano y hermana, de obtener esa promesa de la vida eterna. Gracias. Gracias damos a Dios por su palabra. Gracias a Dios por el llamado que Él nos ha hecho en esta noche para involucrarnos en su obra, para seguirlo. Hay mucho trabajo que hacer. Y usted y yo, hermano y hermana, a partir de ese momento, no tenemos excusa alguna del llamado del Maestro. ¿Cuántas veces más tiene que seguir Jesús llamándote? ¿Cuántas veces te ha llamado Jesús y has hecho caso omiso? Hoy, una vez más, el Señor te llama. No esperes que lo haga mañana, porque hoy puede ser la última ocasión en la que Jesús te invita a ser partícipe del engrandecimiento de su reino. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder servirte, de poder llevar tu palabra, de traer, Señor, un alimento fresco para todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo. Tu nombre que sea glorificado, y que ese llamado que nos has hecho en esta noche lo podamos, Señor, tomar para nosotros mismos. Hay mucho trabajo que hacer y hay muy poco tiempo. Danos, Señor, ese deseo, ese anhelo. Danos, Señor, esa ansiedad de servirte, de buscarte, de agradarte, Señor, a través del servicio que has puesto en las manos de cada uno. Que podamos, Señor, tener esa pasión y ese deseo de agradarte a través de nuestros ministerios. Hay mucha necesidad y tú nos has llamado para cubrir esas necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, el próximo miércoles, si Dios lo permite, tenemos un tema que hemos titulado Las malas compañías. No sé cuáles son sus amistades, cuáles son los parámetros que usted utiliza para escoger sus amistades, o aquellas personas con las cuales usted
hace compañía. No sé con quién almuerza, no sé con quién habla, no sé con cuáles compañeros de trabajo usted se asocia, ni sé para qué lo hace. Sin embargo, la Biblia es clara en cuanto al efecto nocivo y destructivo de una mala compañía. Y a la luz de la Biblia, el próximo domingo hablaremos acerca de este tema tan importante. Tenga mucho cuidado con esas personas con las que usted se relaciona. Busque personas que le generen valor agregado y que sean de bendición para su vida. Y todas aquellas que no le acerquen más a Dios, es un buen momento para que empiece a borrarlas de sus contactos. Próximo miércoles hablaremos acerca de ese tema. Yo lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.